Café y Horror. ¿Cómo están, familia? Sean bienvenidos al primer episodio del año de Café y Horror. ¿Cómo han estado? Primero un sorbito. El primer sorbito de café del año en Café y Horror, porque sí que he tomado café en mi casa. ¿Cómo han estado, familia? Espero que se encuentren muy bien. Antes de la parafernalia, permítanme saludar a los compañeros. Darwin, ¿cómo has estado? Mi querido Jesús, ¿qué tal? A ver, empezamos por acá. ¿Cómo te ha tratado ese inicio de año, mi estimado amigo? Yo creo que los primeros días un poco bélicos, ¿eh? Como a todos en general, Sí. es un descontrol, pero está bien. Pero luego agradecer a Jesús, porque acertadas esas predicciones en muchos aspectos, al menos para mí. Yo genuinamente un poco paniqueado con lo que dijo el hombre, porque recuerdo, yo me fui a dormir el día 1 de enero a las 8 de la mañana y como una media hora antes hubo un terremoto en Japón, y mi primer recuerdo fue este sujeto hablándonos de desastres naturales en este año, y no pasaron ni 7 horas y ya hubo. Entonces fue como... Les recomiendo a nuestros amigos que nos están viendo, bien sea por Facebook, bien sea por Radio Candela, bueno, nos están escuchando en Radio Candela, o por el canal de YouTube. Échenle un ojo al programa de predicciones, ahora que ya han pasado un poco más de... 2 semanas. Un poco más, 3 en realidad. semanas ya. Casi como un mes del programa, y échenle un ojo y miren qué ha pasado hasta tanto, porque sí que... no sé si decirle atinado, le ha adivinado. Han habido coincidencias interesantes. Sí, entonces... Curioso cuanto menos, pero bueno. Curioso. Jesús, ¿cómo has estado? Bueno, primeramente gracias al público, en verdad, por estar atento a la programación. No somos nada sin ellos, y también en primera instancia y en primer lugar, a Dios, que nos permite pues estar aquí cada día conjuntamente con ustedes, dándoles aquellas informaciones de terror que van a estremecer sus casas y su vida. Pues ya saben, pues sigan sintonizándonos. Qué bueno, qué bueno. Y a ver, no podemos taparle el sol con un dedo. Los primeros días de este año han sido bastante complicados para muchos para todo nuestro país en general, más para unos que otros. Han habido situaciones muy difíciles, pero por lo menos para este punto siento yo que las cosas van agarrando un rumbo. Los cambios no son de la noche a la mañana, eso es muy cierto. Entonces confiamos plenamente en que las cosas irán mejorando y vamos a retornar a la paz que nuestra patria merece. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, quédense en casa. Vayan por el buen camino. La verdad es que los cambios se van a comenzar a dar, como tú mismo lo estás diciendo, y hemos visto que la gente que no tiene que estar y las que no van a cambiar de corazón, pues, pobre rabitos. ¿Sí han visto cómo quedan los rabitos ahora? Sí, los ponen a cantar a los muchachos que andan en el malo camino. Les dejan el rabo bien colorado. Entonces, por favor, a tratar de cambiar un poco y tratar de unirse al cambio, en verdad, porque los cambios se están dando, y principalmente aquí en Ecuador y en todo el mundo en sí. Entonces sí, amigos, quédense en casa a menos que sea estrictamente necesario salir. Y bueno, Background Studios tiene una amalgama de contenidos que les pueden gustar. Si Café y Horror no es tu lugar, yo lo acepto, te respeto tu criterio equivocado si no te gusta Café y Horror, pero tenemos una serie de programas que sé que te van a gustar. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo, para todos los gustos, todos los colores. Pero bueno, dejémonos un poquito la parafernalia y hablemos de lo que tengamos que hablar. Y es que esta semana hay un tema muy interesante, porque yo creo que es uno de los temas paranormales que más mezclan la parte científica con la parte paranormal, espiritual, esotérica, como lo quieras llamar, ¿no? Y es el tema de la parálisis del sueño. Uno de los fenómenos físicos y mentales, por llamarlo de alguna manera, más peculiares que existen. Repetitivos. Sí, en algunos casos, en otros es una experiencia de una vez en la vida. Hay personas que nunca lo han experimentado, pero bueno, hablemos un poquito de ello. Este tema lo quisiéramos topar desde el punto de vista más experiencial, más empírico, que desde lo científico, porque realmente no es que se sepa mucho al respecto. Y es que al ser un fenómeno tan arbitrario, o sea, algo que no se puede controlar qué tan seguido ocurre, con qué frecuencia, hay gente que hay una temporada que le pasa todos los días. No lo puedes medir, sería. No lo puedes medir, entonces es muy difícil de estudiar, por lo que no hay mucha información al respecto. La explicación que se le da desde el punto de vista científico es que
hay diferentes etapas del sueño, ¿no? Entonces va de menos a más, hasta la etapa más profunda, que es en la que sueñas, por cierto. Eso mucha gente no lo sabe, pero los sueños únicamente se dan en la etapa más profunda del sueño y al final, de hecho. Entonces, hay momentos en donde el sueño puede verse interrumpido de forma abrupta, quizás por algún estímulo externo. Entonces, eso da de que las personas, el cerebro, mejor dicho, se active de forma espontánea, pero no de forma completa. Y por ende, no se puede el cuerpo mover, por decirlo de alguna manera muy coloquial, ¿ok? Entonces, el bueno de Jesus nos explicaba que también tiene que ver de que el cerebro no entra el oxígeno de manera correcta, no se oxigena de forma correcta, entonces el cerebro se pone alerta. Esa es una de las maneras científicas, pero para poder explicarlo del punto Ajá. espiritual tiene mucha connotación, pero nos contaba aquí nuestro compañero que tenía una experiencia. ¿Qué tal? Claro. Hay algunas cosas que sí hay que ir contando. Entonces, yo creo que Démosles miedo a la gente ya. vamos contando experiencias de parálisis del sueño mientras vamos desarrollando un poquito. De manera, lo que les contaba es lo que la ciencia te puede decir. Yo les tengo una acerca de historia vacancísima, pero primero acerca de usted. estos fenómenos. Pero bueno, mi estimado Arwin, cuéntanos tu experiencia con la parálisis del sueño. Bueno, yo creo que es lo justo, pues, ¿no? Hablar de poder ir desmembrando, tratando de buscar la parte lógica de esto, pero también poder identificar en cuanto ya no lo puedes explicar. Antes he tenido muchas experiencias de esto de parálisis del sueño, muchas, pero tuve una reciente que sale de la medida que no puede ser medida. Por ejemplo, lo que tú dices de que no podemos medir a cuántas personas y con qué frecuencia les pasa. Pero me pasó mientras estaba despierto. Literal estaba despierto. Yo no estaba soñando. Yo estaba en mi casa, se había ido el agua y justo me estaba bañando. Y fue como que, chuta, voy y tenemos un tanque grandote de agua. Y voy a sacar agua para terminar de bañarme. Yo, por eso acabé de destacar que estaba despierto. No, en ningún momento estaba dormido. Estaba totalmente lúcido, todo. Yo me agacho a sacar agua. Y a lo que estoy agachado, hubo un vacío y empecé a escuchar voces en el oído. Voces. Y mi curiosidad me hizo guardar silencio y concentrarme plenamente en qué había. Y me apegué más. Y era mi oído a ras del agua, casi tocando el agua. Y escuchaba. Y mientras estaba escuchando, me quedé estático. Yo sentí que me quedé estático y me quedé en un vacío increíble. Pero empecé a tener una visión. Yo estaba caminando en medio de un bosque y llegué a un lago. Y yo sabía que tenía que ir a una casa. Y cuando iba a la casa, me faltaban las llaves. Dije, las llaves. Entonces voy sacando las llaves y mientras saco las llaves, había al lado mío un lago. Y se me caen las llaves en el lago. Y dije, bueno, estaba todo oscuro, pero había una luna llena increíble. Y entonces la luna me ayudaba a ver. Empecé a buscar una rama. Y meto la rama en el agua para estar buscando las llaves. Y mientras estaba sacando las llaves, veo 2 ojos rojos en el agua. 2. Y me saca de onda. Yo como que, hey, ¿qué es? Pero traté de no hacerle caso. Dije, no, voy a sacar las llaves. Fui y seguí intentando. Me agaché lo más que pude para sacar las llaves. Y no pude. Pero empecé a escuchar entre los árboles como que algo se acercaba a mí y me da miedo, un miedo natural. Quizá cuando alguien esté en esa situación te daría un miedo natural. Escucho los ruidos y escuchaba que se acercaba, como cuando alguien camina en objetos o en cosas que están dañadas, por ejemplo madera, hojas. Tú escuchas claramente los pasos y eran pasos suaves, iban acercándose. Yo los podía escuchar mientras estaba agachado tratando de sacar las llaves. Yo los podía escuchar y dije, no, esto es algo. Y me levanté y dije, ahí quedan esas llaves, porque yo sabía que en esa casa alguien me esperaba. Habían personas en esa casa. Y dije, no, ahí queda que me abran la puerta. Y empecé a caminar, iba caminando. Y mientras iba caminando, escuchaba los pasos atrás de mí. Escuchaba y empecé a correr. Corrí. Y llegué a la puerta de la casa. A lo que llego a la puerta de la casa, había un sonido fuerte de música. A mí me gusta el metal, ¿ya? Y había y había metal, así, pero música bien fuerte. Yo como que las personas que estaban ahí, yo entendía de que ellos no escuchaban eso.
Pero empecé a llamar y no salían. Y sentía clarito que estaban detrás de mí. Y yo literal estaba que me temblaba todito. Y me arrodillo porque en realidad la impotencia que sentía, el miedo, el terror era increíble. No podía moverme ya, no podía ni siquiera gritar porque sabía que no me escuchaban. Pero ya cuando me rindo en llamar, abren la puerta. Y eran estas dos personas, las dos personas que me estaban esperando. En mi vida las he visto, en mi vida. Me abrieron la puerta, que qué me pasó, que sí. Y yo le digo, no, y la música, no, pero si no hay música, me dicen. Entonces yo en ese momento dije, tomé conciencia, porque yo tengo una habilidad de tener conciencia en mis sueños. Y recordemos que yo no estaba soñando. Todo esto me pasó mientras yo me quedé agachado escuchando el sonido del agua, cuando estaba sacando agua. Y bueno, tomé conciencia de ese momento y dije, bueno, es verdad, ¿no? O sea, quizás fue algo mío, quizás solo lo imaginé. Me paré. Eso se llama visión. Me paré y entré, me dieron, mira, ahí está tu habitación, anda, te cambias, porque estaba sucio lo que me había puesto en el suelo. Me estaba cambiando, me saco la ropa y se caen las llaves, que supuestamente se me habían caído en el lago. Se me caen las llaves y yo digo, bueno, sí, quizás fue cosa mía, quizás de loco, ¿no? Me pasó. Guardé las cosas y me acosté para dormir. Estaba intentando dormir y mientras intentaba dormir, yo decía, ¿quiénes son estas personas? ¿Dónde estoy? No tengo idea de dónde estoy. Y mientras estaba pensando en dónde estaba, qué estaba haciendo y por qué estaba allí, escucho ruidos que venían de la parte de afuera. Dentro de la casa, pero de la parte de afuera de mi habitación. Y yo cojo de una, me pongo la ropa así, a ver qué pasa, porque eran ruidos fuertes, era que estaban golpeando cosas. Y a lo que yo salgo, veo porque era una sala. Y estaban las partes de los cuerpos de estas personas haciendo un tipo de figura en triángulos. Estaban desmembrados, así, desmembrados. Y todo estaba lleno de sangre. Y la entrada de la puerta estaba incendiada, estaba incendiándose. Y yo como que, o sea, no entendía qué pasaba, no entendía. Y yo por más que trataba de entender, dije, lo único que en ese momento sentí fue huir, tenía que huir de allí. Entonces dije, las llaves, empecé a buscar las llaves porque se supone que lo tenía en el pantalón. Me volví a poner el mismo pantalón que donde estaban las llaves y no encontraba las llaves y todito empezó a incendiarse, todito. Pero el fuego no tocaba la sangre. La forma que había en el piso no alcanzaba el fuego. El fuego parecía que venía de allí, de la figura en el suelo. Entonces yo empiezo a desesperarme y me estaba quedando sin aire y dije, no, ni verga, me meto por el medio del fuego. Y me metí, me quemé todito y empecé a correr. Y el fuego me quemó la ropa y se me pegaba, pues la ropa se derritió, se me pegó y me ardía horrible. Y corrí y llegué al lago otra vez. Llegué al lago y de una me metí para refrescarme, ¿no? Me meto al lago y estaba pensando yo en qué era esto, qué había pasado, quiénes eran estas personas, cómo se hicieron pedazos, quién fue, qué pasó. Y me dieron ganas de vomitar. Y vomité. Y cuando vomito unas movidas así grandes. Y vomito pues y como la luna había una luna llena grande, se veía, se reflejaba lo que vomité y era una cosa verde. Y volví a ver los dos primeros ojos que vi en el agua. Pero luego se hicieron 6. Eran 6 puntos rojos. Eran los ojos de las dos personas que habían estado en esa casa. Yo me los había tragado. Y en ese momento me quedé atónito y me desconecté de esa visión lúcida. Eso fue lo último que me pasó ahora recién y fue para mí una experiencia demasiado extraña porque estaba totalmente despierto. Lo que hice fue, a mí me gusta escribir, ¿no? Yo tengo cuentos, la mayoría de mis cuentos son de visiones que tengo en mis sueños, pero esto fue despierto y yo empecé a escribir y ahí lo tengo. O sea, por eso me extraña, o sea, en qué parte, qué tipo de explicación le podría encontrar yo a eso. No sé pues qué opinan los presentes de esta pequeña experiencia. Bueno, yo me he quedado atónito escuchando esa historia porque, o sea, lo bueno es la capacidad narrativa que tienes para poder escribirlo y así pues poder tenerlo más claro, porque uno de los problemas con las visiones y tales que como son al igual que los sueños, la mayoría de las veces se te olvidan detalles que pueden llegar a ser importantes
para entenderlo, pero es una de las visiones más espectaculares que he escuchado, fuera broma. ¿Tú qué podrías decir, Jesús? Bueno, el tema de las visiones son situaciones que de alguna manera hay líneas de tiempo, ¿no? Donde tú puedes ver hecho esa situación, ¿no? Y puede ser que viviste esa situación, ¿sí? Pero también está la parte de ficción de tu mente, porque una cosa es imaginación y la otra cosa es ficción, y hay que separar esas dos cosas, ¿ya? Y entonces el conocimiento infinito, como yo hablaba, una cosa es conocimiento infinito, pero hay una imaginación tuya nacta para poder crear esos escenarios tan factibles, ¿no? Y poderlos visualizar. Tiene que ser un don de escritura que puedes hacer llegar de alguna manera a muchas personas, o crear libros que puedan ayudar a personas de algunas maneras, ¿no? De maneras de empoderamiento, ¿no? Bueno, son ideas que te puedo dar, ¿no? Pero hablando del tema de la parálisis, tiene que ver mucho con otras situaciones energéticas. Uh-huh. Sí. En la parte espiritual se habla de entidades o larvas energéticas que se pegan en el aura. Hay a veces personas que tienen una energía muy fuerte o muy elevada y tienden a aparecer estas entidades a absorber energía de las personas, ¿no? Yo les cuento una historia. Una vez, por lo general, practico un poco del tema de las salidas de cuerpo en astral. Estaba una vez en una práctica y me levanto de mi cama, ya mi cuerpo yacía ahí, mi espíritu estaba afuera, y era el cuarto de este lado, un callejón, y para salir al callejón era la sala y ahí había un mueble. En este mueble, cuando yo voy saliendo, encuentro un ser totalmente rústico, corpulento, pero con varias puntas, como que en los músculos habían puntas salientes de cada músculo, ya. Como agujas. Sí, como tipo agujas, tipo cachos. Entonces cuando yo lo veo, hablando de los temas de los ojos, lo veo que sus ojos brillan muy fuerte y me quedo totalmente paralizado. Ahí comprendí que hay entidades que te roban energía, que a veces están muy cerca de ti y tú no te das cuenta, ¿ya? Entonces cuando yo quise regresar a mi cuerpo no podía, eran mis ojos abiertos y yo veía que no podía moverme, me iba sintiendo cada vez más débil y sin fuerza. Entonces tuve que decir ciertos mantras de poder, mantras son palabras de poder, palabras que contienen poder en sí. Y al decir estos mantras pude liberarme. Ya son técnicas de liberación energéticamente que uno puede utilizar en las parálisis, ¿no? Porque también está la parte científica que el cuerpo también la utiliza, como la estabas explicando anteriormente, pero a veces puede darse por cansancio, puede darse porque toma mucho café. Así que cuidado con el café. Los miércoles de café. Los miércoles de café, ya. Entonces, o puede darse también cuando uno toma mucho alcohol. Puede darse también cuando no tienes el sueño adecuado y las horas adecuadas. El cuerpo comienza a alucinar. Hay un reportaje sobre un grupo de personas que hicieron algo científico de cierto tiempo que no podían dormir cierta cantidad de horas. Estas personas llegaron al punto en que la última que quedó totalmente deformada, ya, y con un grado de locura total, ya, porque la mente comienza a imaginar y crear, ¿sí? Entonces su manera de ser eran con dedos largos y cosas por el estilo. Entonces me imagino que no tener las horas adecuadas también de sueño hace imaginar situaciones psicológicas, ¿no? En la parte científica. Pero en la parte energética entendemos que el mundo espiritual existe. Y en este mundo espiritual se mueven entidades, ¿sí? Y hay personas que tienen niveles de espiritualidad bien altos, energías bien altas, sanativa. Imagínate un ser
que necesita alimentarse de energías, ya. Como aquí en el planeta Tierra hay animales que necesitan de otros animales para sobrevivir. Entonces, asimismo, estas entidades o larvas astrales se pegan a tu cuerpo. Y hay momentos entonces que tú llegas a temas de cansancio, como que agotamiento. ¿Por qué me siento cansado si me estoy alimentando bien? Ya, entonces de esta manera se pegan estas larvas astrales. Entonces atacan en el momento del sueño donde la persona está a veces vulnerable. Entonces las personas que saben de estas partes saben poner protecciones de noche o saben decir también palabras de mantras para protegerte, para que estas entidades no ataquen. Entonces estas entidades siempre toman una forma de miedo o una forma de placer. Digamos, pongamos por ejemplo yo, que me gusta un mujerón y cosas por el estilo y me quieren robar energía. Sexual, pongámosle así, ¿no? Entonces me aparece un tipo de mujerón. O puede ser con un miedo. ¿A qué tienes miedo? Algo en concreto no se me ocurre, pero si, por ejemplo, me pasa que yo me levanto y veo una... El mero hecho de ver una sombra ya me asustaría porque... ¿Qué es eso? Ya, entonces sería de esa manera que te podrían dejar paralizado o para poder robar un poco de energía. ¿Entiendes? Tú sueltas energía con el impacto del miedo. Y eso es lo que hacen esas entidades. Mira tú. Oye, que... Es una forma un poco como que va acompañada de la explicación científica que le tratamos de dar, porque es una forma de justificar, ¿no? De entender por qué pasa esto. Tratar de entenderlo. De tratar de entenderlo, ¿no? A ver, sus experiencias con la parálisis del sueño son muy, muy fuertes porque sé que ambos manejan mucho la situación de sus energías y tal. Entonces, la única experiencia que yo he podido tener con la parálisis del sueño se dio en realidad hace relativamente poco. Creo que habrá sido un mes o dos en el que yo me levanté. Yo me suelo levantar a las 7 de la mañana, eran como las 6. Y yo al abrir los ojos noté que el día estaba mucho más oscuro de lo que usualmente debería ser para esa hora, casi como si estuviéramos en lo más oscuro de la noche, y no me podía mover. Entonces se siente como una presión aquí en el pecho. Entonces eso es como una fuerza como que comienza a aplastarte. Y claro, pues yo no, la verdad no alcancé a ver nada, pero el mero hecho de no poderme mover sí llegó a asustarme. Entonces, y esa presión me daba la idea de que algo estaba pasando. Entonces lo que sí, usualmente a esa hora en mi casa hay ruido. Hay mi familia que está cocinando y así, ¿no? Y yo no escuchaba nada. Escuchaba como cuando de chiquito te ponías un vaso en el oído y escuchas como vacío. Como cuando en el mar agarras una concha y te pones así. Entonces, como tipo olas a lo lejos. Sí, entonces así, yo se escuchaba así, como olas. Entonces, sí, creo que la palabra no fue la más adecuada, pero creo que se entendió, ¿no? Entonces... Ignórame, por favor. Lo intentaré. Tienes 3 años. Sí. Pero bueno, entonces... por cierto, las bolsas de Ultratumba es su primera aparición del... No se han ido, no se quemaron con el año viejo. Ahí están. Es bueno tenerlas ahí, bolsas de Ultratumba. Muy bienvenidas. Gracias, mi querida voz de Ultratumba. Entonces, habrá durado como unos 30 segundos. Pero claro, como les decía, esto no dura más de 1 o 2 minutos, pero si te desesperas, parece una eternidad. Entonces, yo he logrado controlar un poco como que esas situaciones de miedo, ¿no? Entonces, yo dije, ok, pasó, porque ya me di cuenta que es una parálisis del sueño, ya va a pasar, tranquilo. Y cuando yo dije eso, comenzó a pasar de a poco, comencé a sentir que ya me podía mover. Entonces, creo que también va de la mano con la desesperación que puedes tener en ese momento. Hay personas que son mucho más propensas a perder el control en esas situaciones o que de paso sufren problemas como ansiedad. Entonces, les es muy difícil poder contenerse en esas situaciones. Fueron los zapatos, ¿verdad? De seguro se escucharon. Fueron los espíritus chocarreros. Fueron los espíritus chocarreros con buen flow, ¿verdad? Pero bueno, entonces, experiencias como estas, como las que me han pasado a mí, sé que son mucho más cotidianas, le ocurren a la mayoría de las personas. El otro tipo de parálisis del sueño más común es el hecho de ver una sombra al lado de tu cama. O sea, tener estos síntomas, no poderte mover, sentir que te cuesta respirar, sentir una presión en el pecho y ver a alguien ahí, o de paso ver algo aquí. Que yo creo que va de la mano con el hecho del miedo,
como está la presión aquí, entonces tú imaginas que hay algo ahí, por eso se le llama, coloquialmente se me trepó el muerto. Porque sientes algo aquí encima, entonces es como que si estuviera una fuerza, un peso, una persona ahí que te impide moverte. Te cuento algo. Ajá. Se siente en esa parte justamente aquí. Ujú. Aquí mora el plexo solar, justamente arriba del ombligo. ¿Qué es eso? Mora el plexo solar. Esa es la parte vital del ser humano. Es como el chakra en Naruto. Ah, Sí, ok. más o menos, sí, la parte vital No soy del ser otaku. humano. Por eso la parte del estómago es la fuerza del cuerpo en sí, para todo ser humano. Entonces se concentran siempre, no se te va a prender del dedo del pie, Ok. se te va a prender del cabello. Aunque quisiera. Aunque me gustaría, pero no va a ser. Ok. Ya, sino que se te prende justamente del estómago. Entonces tú sientes que te debilitas y no puedes moverte, no puedes moverte. Y no puedes moverte, ¿no? Entonces por eso es que sientes esa debilidad. Y otra situación es de que hay que comprender, es verdad, está la parte científica, pero también está la parte espiritual. No nos podemos desconectar. Ujú. Comprendí que había una realidad muy espiritual cuando yo tuve una parálisis de sueño cuando era más pequeño y vi un perro de 2 cabezas parado en medio del vidrio. Entonces yo ya en ese tiempo ya practicaba desde que era joven. Mi familia siempre ha sido cristiana y yo también iba aprendiendo con el conocimiento de ellos y iba en ese proceso de crecimiento. Entonces cuando yo me di cuenta, yo me levanté y comencé a atacar con lo que yo sabía, con lo que estaba aprendiendo. Y me di cuenta que mi papá también estaba despierto. Y yo lo oía que reprendía a un demonio, que había un demonio en ese momento ahí. Entonces, con todo lo que yo soñé, porque el cuarto era muy lejos donde él estaba, era en el cuarto último del pasillo que les contaba, y él estaba en la sala orando y reprendiendo. Y yo me levanto y me dice, ora porque hay un demonio atacando, se siente una entidad fuerte. Y comprendí que era real, había esa entidad ahí fregando. O sea, no es únicamente nuestro cerebro que se desconecta. Hay un par de breques que se nos saltan justo en ese momento y hasta que los vuelves a subir pasa, sino que hay algo. Es Hay que algo precisamente hay un espiritual. vacío en eso. Es lo que Ajá. hablábamos hace un momento de esto del desdoblamiento de los cuerpos. Por ejemplo, cuando uno duerme, hay un gran grupo de personas que estudian esto, de que afirman que cuando uno duerme nuestra parte energética se desprende de nuestros cuerpos. Eso se llama un desdoblamiento. Obviamente todas las personas tienen la habilidad para poder hacerlo, pero a no todos les sucede. Pero este hecho muchas veces es consciente y en otros no. Y cuando no es consciente es que pasa esto de que tú entras justo a ese preciso momento en el que tú quieres despertar, pero tu parte energética no está aquí. Entonces ella tiene que volver. Entonces en ese lapso entre en el que vuelve, tú eres propenso. Pero si llega a ti y tú todavía no logras conectarte con esa parte energética, ahí está ese vacío. Ese vacío en el que una entidad puede ser. Quiere poseerte. Entonces aquí vienen los incubos, vienen los sucubos. Toda entidad Esa que es tiene... una teoría muy buena. Todas las entidades que pueden hacerse de tu cuerpo vacío, porque eres prácticamente un recipiente, van a tratar de dominarte, de poseerte. Entonces allí viene otra de esas experiencias pues de las parálisis del sueño, en el que Claro. ves cosas, porque hay personas que ven sombras, pero hay personas que ven entes, o sea, ven algo encima de ellos, ven algo al lado, ven algo que los levanta. Ven una forma, o sea, no únicamente una sombra o como un Exacto. bulto negro, sino que ven Ven algo. ven algo Sí, con, ven con algo. todas sus características. Exacto. O sea, es algo. Lo que pasa Entonces, es que- allí lo separas. Allí separas una parálisis del sueño. Claro, es una teoría muy convincente esa, ¿no? Cuando uno practica en salidas de cuerpo astrales, es verdad, tu espíritu se separa de tu cuerpo, Ujú. pero tu alma está conectada con tu espíritu y tu cuerpo por el cordón de plata que le llaman, de acuerdo a la teoría. Pero este conocimiento es muy amplio, ¿ya? No sé si has escuchado el mundo Gina. No. Ya, el mundo Gina es
hacer que tu espíritu se materialice en otro lado, físicamente, ¿ya? Entonces es un nivel más del cuerpo astral, es un nivel más, ¿ya? La cuestión es que no comprendemos y nos dejamos sugestionar por ideas y pensamientos a veces, ¿no? Que tenemos esa capacidad de que somos Dios y Dios es nosotros mismos. La voz ultratumba quiere hacerse presente. Querían acotarnos algo. Quiere aportar. Que nos Más bien Cuéntanos. quería hacer una pregunta. Ajá. No sé si ustedes han podido ver una película, una representación gráfica, ¿no? La de Insidious o La Noche del Demonio, Vale. Muy buena. que va por ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿lo podíamos, tomar como una idea de cómo sería gráficamente esto de doblamiento del alma y el peligro de que una presencia se pueda apoderar de tu cuerpo? A ver, si podría empezar yo, creo. No me comprendiste entonces, espíritu. Y eso que los espíritus tienen buen conocimiento. Pero este espíritu quizás es Creo que nuevo les siendo falta- espíritu. entonces recién le ha falta- muerto. Recién se murió probablemente. Espíritu con trastorno de déficit de atención. Sí. La salud paranormal mental también importa, Por favor. Lo que pasa es que para esta nueva temporada del año he estado reclutando y me salió un poquito de efecto. Sí, es joven, es inexperto en el A arte ver, de ser espíritu. yo acabé de decir que es Cuéntanos. una teoría, ¿no? Ujú. Y le estás dando mucha convicción. Que si te mandara a hacer una práctica de salida en astral, que ya estás en el astral ya te y te encuentras, vas ¿no? a ir allá. Y te vas a ir allá, ¿no? Vas a ir con tu mente de que se te va a meter un espíritu, le vas a dar Exacto. cabida. Inconscientemente estás invocando una entidad. Precisamente te Cuidado. quería responder eso. Mira, por un lado, lo que vimos en esa película, sí, pero es la forma en la que ese niño se proyectó a ese mundo astral. No es que ese es el mundo astral, no es que ese es el mundo, es la manera en la que sus miedos, lo que lo rodea y lo que ha estado alrededor de su familia, lo proyectó hacia allá. No es lo que se debería. Por ejemplo, porque hablábamos hace un momento, primero dámosle el paso a esa voz de ultratumba ansiosa. A ver. Claro, yo creo que la mayoría de personas que nos están viendo y escuchando han sentido esta parálisis del sueño, que se te sube el muerto. Y lo común es que tú estás acostado, tus ojos se abren y tú intentas moverte y no puedes. Eso es lo común. Hasta ahí está lo científico, por la ejemplo, parálisis del sueño. Yo recuerdo que cuando me fui a vivir solo, como a los 23 años, fui a una casa donde la señora que me dejó encargando en la casa me dijo, tenga cuidado porque aquí penan. Entonces Sugestionado, un día me quedé dormido Sí, en el sí. mueble de la sala, estaba yo solo en la casa y cuando me desperté yo sentía que me movía, o sea, sentía, por ejemplo, Oiga, vos ultratumba, pero eso es cuando usted estaba vivo, ¿verdad? cuando estaba pero vivo. cuando estaba vivo y tenía 23 años. Claro, Ah, yo me morí a los 57. Chus. Entonces yo sentía, por ejemplo, que yo movía mi mano, pero mi mano era demasiado pesada. Y yo podía ver mi mano arriba, pero también sentir mi mano que estaba guindando en el mueble. Entonces, y cuando terminé de despertarme totalmente, la mano me dolía. Fue mucho más allá que la presión en el pecho y todo eso. Yo sentí que me moví y que moverme me costaba demasiado. Eso es lo que la gente experimenta por lo general, más allá pues, de las visiones y todo lo que ustedes han hablado. Pero, por ejemplo, si hablamos de los sueños, sabemos que son una proyección de nuestro subconsciente, algunos de nuestros sueños y la gran mayoría. ¿Qué puede significar la parálisis del sueño? Por ejemplo, tú estabas hablando del consumo de demasiado café o de estar sugestionado, así como cuando yo estaba en vida la señora me sugestionó. Entonces, ¿qué podría tratar de comunicarte tu subconsciente a través de la parálisis del sueño? ¿Científicamente o espiritualmente? Como tú quieras decírmelo. Bueno, científicamente lo acabamos de decir, ¿no? Que Te descansas. estás ahogando. Sí, sí. Descansa. No, Ajá. una es que te estás ahogando. Una de las opciones. Tu cerebro le está faltando oxígeno o estás ubicado de alguna manera. Acostúmbrate a dormir patas arriba con las cabezas por allá. Te estás ahogando y no te puedes mover. Entonces tu cerebro te manda una imagen. ¡Boom! De tanto miedo. Oye, despiértate, que te estás ahogando, Entonces el cerebro te indica, ¿no? Ujú. Pero espiritualmente también está la situación que ahí, como acabamos de decir,
hay seres de bajos astrales que se alimentan de nuestras auras, de nuestra energía vital, ¿ya? Y de alguna manera, tú al otro día te amaneces cansado, agotado, como apaleado, como que te falta energía. Entonces, es ahí donde hay una entidad que está fregando. ¿Y qué tal si dejamos al último, tú mismo, voz de Ultratumba, para dar esos tics que tienen que hacer? ¿Y qué, para que qué no podría les dé, significar? Exacto, para que no les dé esa parálisis del sueño. Y si les da, ¿cómo defenderse? Podríamos hablar de cuál es la clasificación de estos entes. Por ejemplo, Darwin mencionaba a los incubos, a los sucubos. ¿De qué tratan todos estos? Háganos un resumen de qué son cada una de estas cosas que pudieran aparecer en Son una parálisis del demonios sueño. Asociados a los sueños, ¿verdad? O sea, no son demonios, son una categoría de demonios. por Ahora, decirlo cuéntanos así. qué son. Porque, De manera resumida, ¿con qué puede aparecer en una parálisis del sueño? a ver, vamos Jesús, dale, lo veo ansioso. A ver. A ver, se supone que el planeta Tierra contiene muchas especies, ¿verdad? Sí. Y no podemos catalogar todos a decirles demonios o cosas por el Es estilo. complicado. Es complicado, ¿no? El mundo espiritual también se manejan muchas entidades, ¿sí? Y muchas cosas que verdad no las comprendemos, ¿sí? El mundo es muy amplio. La creación, se habla de creación, porque se ha creado algo y sigue creándose algo. Pero también se habla de seres capaz, manipulaciones del ser humano también, que creó situaciones espirituales energéticas negativas con su propia mente. Entonces, hay entidades, hay demonios que quieren ver acabado, pues, ¿no? De alguna manera, o alimentarse, o darte miedo, sacarte de esas energías profundas que uno a veces tiene de reserva, energía vital, ir consumiéndolas. Yo, por ejemplo, no es la primera vez que escucho de un sucubo, que yo tengo entendido que son demonios de apariencia femenina que se te presentan en la noche y abusan de ti. Se alimentan de Se la alimenta energía. de tu energía sexual. Me debes un chicle. Te Es hacen que cositas sucias. Es que precisamente era eso, pero eso es lo que trataba de explicarte Jesús, de llamarlos demonios como tal, no, es lo que habíamos hablado con anterioridad, por eso yo le decía que ojalá la gente que haya visto nuestros programas pues se hayan instruido, ¿no? De que por eso yo no los llamo demonios, sino simplemente son entidades. Que lo catalogues como demonios de alta clase, de alto poder, ya es cosa tuya, ¿ya? Pero pues en el vulgo, en la mayoría de gente los catalogan como incubos o sucubos. ¿Por qué? Porque vienen a hacer esa parte que se alimenta de tu energía sexual. Es como que abusan de ti, como tú dices. Entonces, por eso la parálisis del sueño le da cabida a ellos. Es como que ellos son los parásitos astrales que nos hablaba Jesús. Pero allí ya no estamos hablando, pues entonces, de una parálisis del sueño. Por eso es lo que hablábamos desde un principio, de que tratábamos de separar qué es una parálisis del sueño, qué no lo es. Y al final del programa, pues como que dar como unos consejos de qué hacer o cómo reaccionar a ello. Pero a mí me pareció algo interesante que mencionó Mauricio, nuestra voz de Ultratumba, de que cuando él se veía y trataba de alzar la mano y veía su mano arriba, pero su mano estaba abajo, mira, tu alma trata de desarrollarse, tu alma trata de salir de tu cuerpo, tu alma trata de tener la experiencia astral, y quizás tú tengas miedo y por eso llegaste a ver eso. Quizás era una parálisis del sueño que te hizo vivir tu alma. ¿Sabes por qué le dolió? ¿Por qué? Porque quiso manejarse humanamente. Exacto. Ya, porque en la parte astral... Tú tienes que separarte del cuerpo. Sí, y manejarte espiritualmente. Manejarte espiritualmente es manejarte a la velocidad de la luz o a la velocidad de la mente. No vas a caminar físicamente en la parte espiritual. Debes de olvidarte no vas a comer las Exacto. cosas terrenales. Debes de olvidarte de tu cuerpo natural. Es como que aceptar, hey, mi cuerpo se va a quedar allí, tengo que hacerlo yo.
Y entonces allí te hubieras levantado, pero no. Entonces nuestra parte lógica nos dice no. O sea, si yo me estoy viendo que se levante mi mano, tiene que levantarse mi mano, mi cuerpo. Pero no, está tu alma está tratando de madurar espiritualmente. Deberíamos de tomar un tema de las salidas en cuerpos astrales o la salida Me parece al astral. correcto que lo tengamos un tema solamente hablar Exacto. de esas experiencias extracorporales y un montón de... Pero bueno, la de esas parálisis cuestiones. de sueño tiene que ver bastante que tanto científico como espiritual. No podemos descartar estas dos cosas, de estos dos puntos de vista. No Van las casi de la podemos. mano, Sí, por decirlo así. va de la mano. O sea, si podemos sacar una conclusión, podemos decir que, ok, desde el punto de vista científico, pues hay una explicación de por qué tu cuerpo, de por qué te despiertas y no te puedes mover. Pero eso atrae, o no sé cuál sea el término correcto, de que una entidad, una presencia, un demonio, si quieres llamarlo así, haga acto de presencia porque es el momento en el que se puede manifestar y puede tomar tu energía. Y Eso es hablando la forma en no- la que... o sea, eso es lo que pasa, por así decirlo. Y eso es lo que no es explicado incluso. Por ejemplo, te explican cómo pasa, pero no te explican por qué pasa o qué es lo que ves mientras pasa. Exacto. Obviamente son proyecciones de tu mente y todo eso, pero cada persona... Uy. Pero cada persona... ¿Cómo se hacen acto de presencia las entidades? ¿eh? Las entidades, Ojalá no sea una entidad sí. bancaria, porque Ojalá eso va a ser que un no. problema. ¿eh? No, ya te llamo. Hay una entidad. Ojalá no sea una entidad bancaria. Eso va a ser un problema. Pero bueno, Pero bueno. regresando al tema. El punto es ese. Entonces que tú... La ciencia te explica del por qué podría pasar. Ujú. Y lo que vemos es muy individual. Aunque se repite mucho en las personas que tienen parálisis del sueño, la pesadez del cuerpo, que ves tu cuerpo, que ves sombras, que ves que algo se mueve. Pero eso no significa que sea inválido. Es la forma en la que tu cuerpo te está tratando de decir, oye, duerme más, oye, deja estos hábitos, oye, enfrenta estos miedos. Es una forma de que tu cuerpo te muestra. Pero cuando ya pasan cosas como los que acabé de contar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es algo que va mucho más allá del entendimiento. Es algo que no puede cubrir la ciencia. Es algo que no se puede explicar de ninguna forma. Pero cuando te vas a la parte astral, a lo que siempre hablamos, es tu alma moviéndose, es tu alma independiente, es tu energía. No podemos negar la energía, no podemos de ninguna forma, y lo que hablábamos al inicio del programa, de que científicamente se ha comprobado ya, de que por ejemplo nosotros estamos aquí ahora en esta sala y nuestras neuronas, nuestro cerebro vibra a la misma frecuencia, igual, es idéntica, y esto pasa por la interacción que tenemos. Asimismo, a personas que tienen sueños lúcidos se le han hecho exámenes y las personas que los están midiendo, ese sueño lúcido en ese cuarto, se han podido comunicar. Personas que están despiertas, científicos que están despiertos, se pueden comunicar con esas personas que tienen sueños lúcidos. Entonces, este es el camino para que la gente empiece a entender que esto de la espiritualidad y este tipo de cosas no es simplemente una creación, una locura o algo que a alguien se le vino de la noche a la... Es algo real, es algo que existe porque somos energía. De allí pues estas experiencias que tenemos de la parálisis del sueño da esa cabida para que separes lo científico, para que separes lo lógico de lo espiritual y entender. Cada persona que tenga una experiencia de estas, pues si en realidad quiere saber qué pasa contigo, debería pues analizarlo de a poco. Ir a aceptar, primero que nada, aceptarlo, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy creyente, como hay mucha gente que está en contra de ello porque simplemente se niega a aceptar la naturaleza de ello. Pero Así es. una vez que tú lo enfrentas, obviamente va a ser un camino difícil, porque aceptarlo, recapitular, cuestionar un montón de cosas, de construirte es difícil, es muy difícil. Pero cuando tú tienes ya el entendimiento, yo creo que pasas a otro plano en el que estas experiencias, estas parálisis del sueño, estas experiencias de tu alma te ayudan a crecer, te ayudan a ver lo que tu alma, con una experiencia infinita, porque tu alma y tu energía ha vivido infinitamente, trata de enseñarte cosas. Así que todas las personas que nos escuchan, yo creo que deberían, antes de asustarse, que es natural, aceptar esto. Más que todo aceptar es comprender de que no solamente somos materia física,
Somos energía cambiable, renovable y transformable. Y tenemos que ir adquiriendo conocimiento. Comprendamos que este año cambiarán concepciones, ideas espirituales muy retrógradas a ideas espirituales con un conocimiento infinito. Eso quiere decir que la gente comprenderá más la parte espiritual en estos tiempos. Y bueno, el tema de las parálisis de sueño, pues hay que entender pues que sí hay seres y tenemos que aprender cómo protegernos. No es que nos van a matar, sino que son entidades que de alguna manera necesitan de otro ser para sobrevivir. Ya. Entonces no nos atacan a nosotros nomás, también atacan a la parte espiritual de la naturaleza en sí. Y somos los que más generamos energía, por lo que más la gente se queja de estas parálisis de sueños, ¿no? Entonces tenemos que aprender cómo protegernos para evitar no sentirnos cansados, evitar no sentirnos agobiados al otro día, pesados o con falta de energía. Y una de las técnicas más propicias... Antes que liberemos los tips, se me hace justo necesario escuchar, o bueno, no escuchar porque lo voy a decir, ¿no? Se me chocaron ahí los cables. Contar una de las experiencias de parálisis del sueño más espectaculares que yo he escuchado y pasó con una amiga no hace mucho, la tengo bien fresquita aquí. Y era que para finales del año nos reunimos, bueno, me han dicho para inicios del año nos reunimos el 1 de enero a conversar y tal, y entre todo comenzamos a hablar de experiencias paranormales y tal, y ella contó que tuvo una parálisis del sueño recientemente, que siempre lo ha tenido, ¿no? Pero hubo una que sí la marcó y la dejó como bastante inquietada, bastante asustada, como por algunos días, porque para ella fue bastante espectacular, ¿no? Entonces, entre la madrugada, la mañana, lo típico, ¿no? Se levantó, no se podía mover, se sentía pesada, estaba todo como oscuro y tal. Entonces ella dice que pues en su rango visual estaba la ventana de su cuarto, ¿no? Y desde la ventana de su cuarto ella expresó haber visto una masa sanguinolenta, asquerosa, como de tripas, como de órganos, así como un tumulto gigantesco de órganos, de tripas. No supo explicarlo, era como una masa que estaba ahí. No tenía forma de un ser humano, simplemente era una masa. Pero ella pudo notar que estaba llena de sangre, de tripas y tal. O sea, era una cosa que realmente la asustó, más que todo porque no supo qué estaba viendo. Porque ella me dice, me ha pasado antes, he visto sombras y cosas así. Las entidades del otro mundo siguen perturbándonos, mi querido. Vuelvo y repito, va a ser el chiste hasta quemarlos. A no ser una entidad bancaria, pero bueno. Entonces ella expresaba de que sí, antes había visto sombras, había escuchado voces y era algo como que le pasaba regularmente. Entonces ya no le asustaba tanto. Pero el ver algo que no entendía qué era, que no tenía forma, que era... Ella dice ser... algo susceptible a la sangre, a cosas así, ¿no? Entonces, creo que va por ahí más bien. Pero sí que le asustó por varios días el haber visto eso durante su parálisis del sueño. Ya una vez se pudo ya mover, ya no lo vio, pero se le quedó grabado eso y me lo contó así un poco como que todavía algo asustada. Yo creo que más fue una entidad ahí, porque siguió generando un miedo. Eso quiere decir que alguna situación energética todavía está presente en ese lugar. Y hay ese temor y ese miedo y tiene que tratar de limpiar el lugar. Ya no vive en la casa en la que le pasó. Porque decía que aparte sí que le pasaban cosas en esa casa, se movían cosas, habían ruidos y entonces por eso había alguna situación que se estaba... Iba por ahí el asunto. Ajá. Claro, bueno, yo en lo que yo podría opinar vuelta sobre esto sería que hay dos vías para mí. Una es simplemente su cuerpo, su mente reflejando sus miedos. U otra, que su alma en su infinita experiencia, su espíritu, está advirtiéndole de que eso a lo que teme puede estar cerca. De que algo puede suceder en lo que va a haber un evento en el que la sangre esté presente en su vida. O sea, yo lo puedo ver de esa forma. O sea, obviamente simplemente es mi visión, pero yo creo que siempre es bueno tratar de verlo de todos los puntos. Todos los puntos son válidos. Bueno, habría que analizarlo. Después de eso no creo que tuvo ningún incidente parecido. No, la verdad no recuerdo o no me lo contó. Pero si tú estás viendo esto, que de ley lo vas a ver porque te lo voy a mandar, espero te encuentres bien. El video. Sí, el video. ¿Vos, Ultratumba, qué ibas a decir?
¿Cómo podemos, cómo puede la gente que aún está viva? Claro, tú ya no puedes, mi estimado. Ya no, Ponte puedo, tú, ya no tengo ese tipo de cosas. ya no se te despeluca la piel, Pero porque ya no tienes piel. suponte que este espíritu pueda materializarse cualquier tiempo. ¿Quién quita? Desde Esto el se mundo materializa. Gina. Sí, sí. Claro. Ojalá el fin de semana se materialice. ¿Cómo puede, bueno, ya me lo dijeron de que uno tiene que dejarse llevar si es que lo desea, pero ¿cómo puede una persona comenzar a ser consciente? Por ejemplo, como tú dices, Darwin, que, o sea, no sé si se te desarrolló, tú lo hiciste a propósito, o cómo fue que tú comenzaste a ser consciente en tus sueños. Yo creo que cuando uno piensa que puede manejarlos es cuando más propenso está a que te manejen. Yo creo que la búsqueda de tratar de dominarlo o de manejarlo es un error. Yo, como te dije, tu alma quizás está madurando o quiere entrar o quiere tener esa oportunidad de poder moverse libremente en su plano astral. Yo nunca lo busqué, yo nunca lo deseé, yo simplemente empecé a tener... Yo siempre he soñado bastante, siempre he tenido muchos sueños de diversas cosas, pero siempre con cosas de este tipo fuertes. Y quizá a mí esa continua experiencia y exposición a estas situaciones críticas en mis sueños llevó a mi parte espiritual a tratar de tomar el control, porque algo me estaba manejando a mí. Y así se dio de la nada, y es lo que le contaba a Jesus recién, que al empezar el año tuve un sueño increíble. Yo estaba... Y lo cual todavía no he escrito porque no encuentro las palabras para describirlo. Okay. Estaba caminando por un lugar X y me di cuenta que era un sueño. Dije, relajado. Pero cuando me di cuenta que tuve un sueño empecé a sentir miedo de la nada. Miedo de la nada, sí. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué el miedo? Y de un momento a otro todo se desvaneció. Todo, absolutamente todo. Y estaba... ¿Alguien ha visto Futurama en el episodio en el que Bender conoce a un ser que parece ser Dios? Algo así. Yo salí, estaba en el espacio y veía galaxias, veía de todo. Y sentí una voz. Algo me hablaba. No era ni siquiera una voz, pero yo entendía. Y que me decía que no tenga miedo. Que me estaba dando la bienvenida. Me dice, bienvenido. Has llegado al otro lado. No tengas miedo, me dice. Simplemente has podido pasar y tienes que saberlo manejar. Y de ahí, luego de escucharlo, todo se desfragmentó y volvió a estar en el mismo lugar. Pero te lo juro, de allí, en ese sueño, todo lo que estaba a mi alrededor lo sentía diferente. Yo veía gente cruzar y podía escuchar lo que pensaban. Podía ver las vibraciones de los árboles. Podía ver todo. Todo era energía a mi alrededor. Todo. Lo podía ver absolutamente todo. Entonces, como le dije a Mauricio, no es algo que, al menos creo yo, que no es algo que tú tengas que buscar. Yo creo que es cuando sientas que tu alma está tratando de hacerlo, pues que la dejes. Soltar el miedo. Así es como llevas el chisme al siguiente nivel. Espectacular. Pero bueno, entonces, en conclusión, el ser humano tiene esa idea equivocada de siempre tener el control, ¿no? Nos hace sentir seguros, pero en estos casos no lo busques, más bien entiéndelo, déjalo ser. Tú vas a saber qué camino tomar. Ahora, ya para ir cerrando el programa, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo en plena parálisis del sueño sacas fuerza y le entras a puñetas? Bueno, como les dije, hay mantras, ¿no? Uh-huh. Uno de los mantras más poderosos, anoten, Elión, Melión, Tetragramatrón. Elión, Melión, Tetragramatrón. Significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, protección. Y esto te va a dar protección en el momento en que tú estés en ataque y en el momento en que tú vayas a dormir. Evitas que te dé esta parálisis de sueño, ¿no? Y obviamente científicamente también trata de descansar a horas adecuadas, porque el cuerpo débil también tiende a imaginar muchas cosas, ¿sí? Y otra de las protecciones que a mí me gusta bastante y comprendí, ¿no? Me gusta tener para mí y la señal de la cruz en el tema cristiano es algo muy fuerte, ¿sí? Y la mayoría de la gente lo tiene sembrado. El 90% de la población mundial cree en la religión. Que cree en la religión. Ok. Ya, yo tengo un crucifijo color rojo. Me gusta el color rojo porque es protección.
significa la sangre derramada en sí, ¿no? Ok. Entonces lo tengo dentro del cuarto y lo pongo yo, no por temas religiosos, sino por el tema del sacrificio que se hizo, me hago comprender, ya, o el conocimiento que se impartió en ese tiempo, sí, porque Jesucristo fue un maestro, pero súper que poderoso. Entonces, eso es, la cruz tiene poder, es una palabra de poder, sí. Otro tema de protección que he aprendido es poner sal en grano abajo de la cama. La sal tiende a purificar el ambiente y a absorber la humedad que a veces se crea en el ambiente. Entonces crea un tema de protección. Fuera bueno orarle a la sal antes de ponerla. Hay una oración para consagrar las sales. Lo pueden buscar en internet, oración para consagrar la sal, y ustedes le oran y de ahí sí la ponen bajo la cama y esto trae pues protección. Bueno, ya tienen ahí las formas en las que Ciertas podrían formas de protegerse. Igual no quedas exonerado de que te ocurra, pero bueno, Pero a podría descansar, pasar. también Pero, a descansar, exacto. también a Sí, dormir sí. a la hora de Cuida tu salud, que eso también Exacto. afecta a la parte espiritual. Pero bueno, mis estimados amigos dicen que lo bueno dura poco, así que es momento de retirarnos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes el primer Café y Horror del año, por Soy muchos precoz y más. bueno. ¿Perdón? No soy precoz, soy bueno. Espectacular. La próxima, cuando llegue a ocurrir, ya sé qué decir. Tiene 3 años. No le paren mucha bola. A ver, ha empezado el año con buen humor y eso me gusta porque está bien, ¿no? O sea, hay que tener buena vibra. Pero bueno, muchachos, es hora de despedirnos. Empecemos por ti, Jesus. Bueno, el último tip que les voy a dejar, un atrapasueños también muy bueno, buena idea. Y ya saben, sigan viendo Café Horror. 1000 bendiciones para todos y gracias por estar atento a la programación. Gracias, Jesus. Darwin. Bueno, igual, gracias a todos por... Gracias a todos Cuidado, por cuidado. vernos. Saludos pues a todas las personas que se han quedado en nuestra sintonía, que nos han venido a ver en YouTube. Si tienen estas experiencias, déjenlas en los comentarios, porque Por favor. hay experiencias de las que no hemos comentado. Yo sé que hay muchísima gente que tiene un montón de experiencias, porque sería bueno, yo creo que el tema, como todos los temas que hemos tenido, han sido largos, así que se podría volver a discutir, hay cosas que podríamos haber olvidado. Gracias por vernos, síganos en nuestras redes, pues, y hasta la próxima. Bueno, de mi parte también ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. En este momento solo estás en YouTube, así que no olvides suscribirte y darle una vuelta por todo el contenido, los programas anteriores de Café y Horror, si se te escapó alguno, y todo lo demás que tenemos por ofrecerles. En los comentarios déjanos experiencias o sugerencias de temas de los cuales te gustaría que hablemos en un próximo episodio de Café y Horror. Mi nombre es Andrés Correa, pero ustedes pueden llamarme Andros, así que bueno, ha sido un placer. Nos vemos la siguiente semana en Café y Horror. 5-0, coqueta, ¿te acuerdas y te duele?